glándulas. Enfermedad, en este caso, de las glándulas endometriales. Definición. La adenomiosis es la presencia o penetración de las glándulas endometriales y su estroma dentro del miometrio. Si ustedes recuerdan, el cuerpo uterino está compuesto por una parte más interna, que es el endometrio, luego la capa más gruesa muscular, el miometrio, y la capa más externa o serosa, el perimetrio. En este caso, las glándulas endometriales y su estroma en forma patológica, en forma anómala, penetran dentro del miometrio, o sea, dentro la capa muscular. La extensión de la penetración y la profundidad de la penetración es muy variable. Se denomina adenomiosis cuando la penetración es difusa o abarca una gran extensión del miometrio. En cambio, se denomina adenomioma cuando la penetración está bien circunscrita, bien localizada y además esta penetración de las glándulas endometriales, su estroma, de alguna manera está revestida de un plano o de un tejido muscular como son los miomas. Epidemiología. Un 15 a 20% de las mujeres van a presentar adenomiosis. Es más frecuente en la cuarta década de la vida, llegando a tener un pico alrededor de los 50 años. Es raro observar antes de la menarca y después de la menopausia. Un 70 a 80% de los casos son en mayores de 40 años y un 5 a 25% en menores de 39 años. Repito, un 15 a 20% de las mujeres van a desarrollar adenomiosis y es mucho más frecuente entre los 40 y 50 años de edad. Por otra parte,
es un cuadro que está relacionado con la acción de los estrógenos y la progesterona. Por otra parte, frecuentemente va asociado a leiomioma y a endometriosis. Patología. Macroscópicamente se observa un útero aumentado de volumen en forma general, de superficie regular, de consistencia en general más blando de lo habitual. Si ustedes recuerdan, el leiomioma era de superficie irregular y de consistencia más dura. En cambio aquí, el útero está aumentado de volumen en forma general, de superficie regular y de consistencia blanda, sobre todo en las áreas donde hay mayor penetración. Histológicamente se observan focos de glándulas endometriales y su estroma en diferentes áreas del miometrio. Fisiopatología. Existen diferentes teorías para explicar esta penetración anómala de las glándulas endometriales y su estroma dentro del miometrio. Una de estas, dice, es una invaginación del endometrio dentro del miometrio. Y otra teoría afirma que la presencia de células potenciales células pluripotenciales o células madre de remanentes de los conductos de Müller o paramesonéfrico. No se olviden que los conductos de Müller o paramesonéfrico dan origen a las trompas, al útero y la porción superior de la vagina. Entonces, esta teoría sostiene que se debe a remanentes de células madre de los conductos de Müller. Factores de riesgo. Entre los factores de riesgo están la multiparidad y el aumento de la edad. Manifestaciones clínica y examen físico. Gran parte de estos cuadros son asintomáticos.
cuando presentan sintomatología, se caracterizan por sangrado uterino anormal, por dismenorrea, y es una dismenorrea progresiva, cada vez más intensa, también puede existir dispareunia. En estos cuadros también es frecuente el dolor pélvico crónico y también puede ser causa de infertilidad. Entonces, entre las manifestaciones clínicas más frecuentes están el sangrado uterino anormal, el dolor pélvico crónico, la dismenorrea. Y en algunos casos también se puede observar dispareunia e infertilidad. Al examen físico, cuando se hace un tacto vaginal bimanual, se encuentra un útero discretamente aumentado de volumen, un útero de superficie regular, consistencia más blanda, desplazable, en algunas ocasiones con cierta sensibilidad a la palpación y en otras ocasiones sin ninguna sensibilidad. Con las manifestaciones clínicas y el examen físico, la edad de la paciente, la multiparidad, podemos sospechar de una adenomiosis. El diagnóstico definitivo se hace por estudio histológico, histopatología. Pero podemos de alguna manera sospechar más mediante una ecografía transvaginal cuando vamos a ver un miometrio engrosado, heterogéneo, con pequeñas áreas quísticas debido a la presencia de las glándulas endometriales. La resonancia magnética nuclear es el método más adecuado para sospechar y en algunas ocasiones para confirmar el diagnóstico. Se va a ver que el límite entre el endometrio y el miometrio está heterogéneo, engrosado. Lógicamente tiene un costo bastante elevado la resonancia magnética. Y como les decía, la única manera de confirmar 100% el diagnóstico es mediante el estudio histopatológico, y esto ocurre generalmente después de una histerectomía. No se olviden que son pacientes en la cuarta década de la vida,
y donde más se acentúa este cuadro es alrededor de los 50 años, donde normalmente ya existe paridad satisfecha. Tratamiento. El tratamiento médico en realidad es solamente bastante paliativo. Recuerdan que dijimos que se manifestaba por dolor pélvico crónico, por dismenorrea. En estos casos utilizamos los antiinflamatorios no esteroideos en forma paliativa. Entonces podemos utilizar el ácido mefenámico, el ibuprofeno, el naproxeno y también los otros antiinflamatorios, tratando de determinar cuál es el más adecuado. Por otra parte, este cuadro se caracteriza porque estos tejidos endometriales que están dentro del miometrio se caracterizan por mayor actividad de la ciclooxigenasa, por tanto mayor producción de prostaglandinas y por tanto esto justificaría el dolor cada vez más acentuado, sobre todo la dismenorrea progresiva. También en estos cuadros se ha observado mayor acción de la aromatasa. Por tanto, esto va a favorecer a niveles más concentrados, más abundantes de los estrógenos. No se olviden que la aromatasa permite la conversión de andrógenos en estrógenos. También se puede dar en forma paliativa los anticonceptivos oral continuo, o sea que son los paquetes que traen 90 tabletas con principio activo y debe tomar en forma continua diaria. Luego se suspende y tiene un sangrado por deprivación y en estos casos presentaría solo 4 sangrados al año. Y esto, lógicamente, va a disminuir el sangrado uterino anormal y va a actuar disminuyendo también la concentración de prostaglandinas y por tanto va a disminuir la intensidad de la dismenorrea. Otro tratamiento es el empleo de progestinas, ya sea por vía oral a dosis elevadas o ya sea por vía intramuscular, como es el Depo-Provera, 150 miligramos intramuscular cada 3 meses. Otro fármaco con resultados favorables tanto para la dismenorrea como para el sangrado uterino anormal es los dispositivos intrauterinos que contienen levonorgestrel, o sea, el Mirena. Y ustedes saben que una vez colocado puede estar por 5 años, disminuye la sintomatología y además puede estar hasta llegar a la menopausia. Finalmente están los
agonistas de la hormona liberadora de gonadotropinas, como el leuprolide en forma intramuscular, el nafarelin, por vía intranasal, que pueden ser utilizados, pero lógicamente los agonistas tienen efectos colaterales muy marcados. Producen un cuadro de pseudomenopausia, por tanto, van a presentar bochornos y van a disminuir la densidad mineral ósea. Finalmente, el tratamiento quirúrgico. La embolización de la arteria uterina, que en un 83% de los casos puede mejorar o remitir este cuadro clínico de la adenomiosis. Lógicamente lo hacen los radiólogos intervencionistas. La ablación endometrial. En este caso se trata de extraer o extirpar todo el endometrio por un procedimiento a través de la histeroscopía. Las técnicas no excisionales, que también favorecen para, de alguna manera, casi destruir el endometrio, por ejemplo, mediante electrofulguración del endometrio, mediante ultrasonido de alta frecuencia, que pueden destruir el endometrio y, por tanto, evitar su proliferación, multiplicación. También están las técnicas de excisión local. En estos casos, una vez que se localiza adecuadamente estos focos de glándulas endometriales y estroma, mediante una resonancia magnética nuclear, se puede proceder a la excisión local. Cuando hablamos de ablación endometrial, en algunas ocasiones, más bien se puede invaginar aún mucho más el endometrio y agravar el cuadro clínico. Por tanto, tienen que hacerlo personas con bastante experiencia para evitar más bien todo un efecto contrario. Y finalmente, la histerectomía es el tratamiento definitivo. Además, debe hacerse una histerectomía más salpingo oferectomía bilateral. Porque cuando se efectúa solo histerectomía, hay una remisión de la sintomatología en un 60% de los casos. En cambio, si se efectúa una histerectomía más salpingoferectomía bilateral, existe una mejoría acentuada del cuadro clínico en más del 90% de los casos. Lógicamente, este procedimiento debería ser de primera elección, sobre todo en las mujeres que ya están próximos a la menopausia y que además tienen paridad satisfecha.
Ahora vamos a continuar con otro tema que se refiere a pólipos endometriales. Pólipos es una palabra de origen griego, pólipos, que significa tumor blando. Si ustedes se fijan en el título, continuamos con patología endometrial, o sea, con patología dentro de la cavidad uterina. Definición. Es la proliferación excesiva, localizada por hiperplasia del tejido endometrial. Generalmente, esta sobreproducción hiperplásica está unida al endometrio, ya sea por un pedículo o una unión sésil. Pedículo es como un pequeño tallo y sésil, lógicamente, está unido, pero de una forma más amplia, una forma más ancha. La prevalencia es bastante variable dependiendo de los textos, pero se considera que un 10% de las 5 a 10% de las mujeres van a desarrollar pólipos. Entonces, los pólipos son tumores blandos de tejido endometrial que crecen hacia el interior de la cavidad uterina, que están unidos al endometrio por un pedículo tallo o en forma sésil, una unión más amplia. También son estimulados por la acción estrogénica. Entre los síntomas están el sangrado uterino anormal, una metrorragia, o sea, un sangrado intermenstrual. Por otra parte, un sangrado postmenstrual, o sea que una vez que ha terminado la menstruación, puede todavía ocasionar sangrados leves algunos días más. Y el sangrado posmenopáusico. Por tanto, en una mujer posmenopáusica, con sangrado uterino anormal, lógicamente lo primero que hay que descartar es un cáncer de endometrio, pero
Afortunadamente, hay causas mucho más frecuentes para este sangrado uterino anormal en la posmenopausia, por ejemplo, los pólipos, por ejemplo, la vaginitis atrófica y otras causas más. Pero de todas maneras, uno está obligado previamente a descartar un cáncer en una mujer posmenopáusica. Entonces, lo más importante es el sangrado uterino anormal, las metrosagias, ocasionalmente menosagias, o sea, sangrados menstruales abundantes, un pequeño sangrado postmenstrual y el sangrado posmenopáusico. Y lógicamente no es doloroso, simplemente hay este sangrado anormal. El diagnóstico se basa en las manifestaciones clínicas, que repito, es el sangrado anormal. Se puede sospechar la presencia de un pólipo mediante la ecografía transvaginal, o sea, el estudio de ultrasonido, que va a mostrar una imagen delimitada, ligeramente anecoica, protruyendo hacia la cavidad uterina. El mejor estudio para confirmar, o por lo menos para tener mayor certeza en el diagnóstico, es la sonohisterografía, donde previamente se introduce el líquido dentro de la cavidad uterina y luego se efectúa la ecografía transvaginal. Se puede efectuar con la sospecha una biopsia endometrial donde va a permitir obtener pequeños tejidos para hacer el estudio histopatológico. Generalmente están reportados como tejido hiperplásico con características benignas. Solo el 1% es reportado como una hiperplasia compleja o un cáncer de endometrio. La histeroscopía es el mejor método para el diagnóstico y además también se puede hacer tratamiento porque permite la extirpación. Es mucho más sencillo cuando es pediculado que cuando es sésil porque está más ampliamente fijado. En algunas ocasiones, bajo anestesia, hay que realizar dilatación y curetaje. Y de esta forma, pues, tenemos inclusive mucha mayor cantidad de tejido para un estudio histopatológico más adecuado.
La histopatología, repito, generalmente, frecuentemente, reporta como tejido endometrial hiperplásico con características de benignidad. Tratamiento. Puede ser expectante cuando la sintomatología, sobre todo el sangrado, no es tan marcado y no implica un riesgo acentuado para un cuadro de anemia. También el tratamiento, como habíamos mencionado, se hace mediante histeroscopía, procedimiento que permite hacer diagnóstico y tratamiento simultáneamente. Otra posibilidad de tratamiento es el dispositivo intrauterino con levonorgestrel. O sea, por una parte va a evitar un embarazo y por otra parte va a producir una atrofia del endometrio y lógicamente también va a disminuir el tamaño del pólipo y de esta manera disminuir el sangrado anormal. En otras ocasiones es necesario la ablación del endometrio si es que existiría el riesgo de crecimiento progresivo del pólipo o que se produzca otro pólipo en otra zona, otra área de la cavidad endometrial. Finalmente, como último recurso está la histerectomía, ya sea una histerectomía laparoscópica, una histerectomía por vía vaginal o una histerectomía por vía abdominal. Lógicamente, aquí es muy importante considerar la edad de la paciente y si tiene o no paridad satisfecha. Muy bien, con esto hemos terminado dos pequeños temas que están relacionados con el endometrio. Ya no nos alcanza para empezar el próximo tema, que sí es muy importante. La endometriosis es un cuadro clínico muy importante por sus manifestaciones, por su sintomatología y porque además tiene una relación muy estrecha con la infertilidad y además, sobre todo, a la edad en que se desarrolla este cuadro clínico. Por favor, para la próxima clase, lean endometriosis. Van a poder sacar mayor beneficio, van a poder comprender. Y el tema de endometriosis hay en cualquier texto de ginecología, donde quizás lo único que va a variar es
En el tratamiento, los textos últimos cada vez mencionan tratamientos nuevos, algunos con bastante eficacia y otros simplemente en forma experimental. Por favor, lean endometriosis. Se van a dar cuenta lo importante que es este tema dentro de la ginecología. Por otra parte, este cuadro es un verdadero desafío para el ginecólogo y lógicamente es un cuadro que influye mucho en la actividad cotidiana de las mujeres y sobre todo mujeres jóvenes. Y les dije finalmente, tiene síntomas muy importantes y que además tiene una relación muy importante con la infertilidad. Muy bien. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, puede hacerla en este momento. ¿Alguna aclaración? No, doctor. Está todo claro. No se olviden que en la adenomiosis las glándulas endometriales y el estroma penetran al interior del miometrio. En cambio, el pólipo endometrial es una proliferación excesiva hiperplásica del tejido endometrial que forma un tumor blando, casi siempre benigno, y que está unido al endometrio por un pedículo o unido en forma sésile. Pero en este caso del pólipo, la proliferación es en sentido contrario, hacia la cavidad endometrial. Y cuando veamos la endometriosis, vamos a seguir hablando de glándulas endometriales y de estroma, pero con otra ubicación, y es por eso que le da características muy especiales al cuadro clínico de la endometriosis. Entonces, si no hay más preguntas, no hay aclaración, vamos a terminar la clase y por favor vuelvo a pedirles, lean previamente el cuadro de endometriosis para que puedan comprender mejor, aprovechar mejor. Que tengan buena noche. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, doctor.